Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy les voy a estar hablando de una nueva locura, una nueva situación carente de lógica que podría llegar a pasar en Argentina. Y es que el gobierno ha hablado de la posibilidad de cerrar las exportaciones, algo que suena totalmente a una locura. Y en teoría buscaría hacer esto para solamente abastecer, por ejemplo, de carne al mercado interno. Y con esto pretenden que bajen los precios de la carne para la gente, cuando en realidad sabemos que no solamente esto lograría hacer que los precios de la carne terminen subiendo todavía más, de una manera más acelerada, sino que además destruiría una economía tremenda. Puestos de trabajo, toda la carne que se dedicaba para exportación que no se podría capaz consumir en el país y un sinfín de problemas. Pero como vamos a estar viendo a continuación, esta ha sido la supuesta propuesta del gobierno para detener la inflación, lo cual obviamente va a hacer que se acelere más. En el mundo del revés, como es acá, Argentina, puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Miren la primera noticia, que es la que explica de qué les estoy hablando. Dice: el gobierno advirtió que si los precios siguen aumentando, podría cerrar las exportaciones de carne. Algo que es realmente una locura. En cualquier país del mundo razonable se pretende, o en realidad lo que pretende el gobierno, la industria, las empresas, es cada vez exportar más, no cerrar las exportaciones y con eso querer solucionar un problema. Al contrario, se va a generar un agujero inmenso que va a destruir la economía. Y escuchemos las razones del gobierno. Según esta nota, lo pueden leer acá en el título de la noticia, hay determinados incrementos o presiones de precios que, si seguimos viendo este tipo de comportamientos especulativos, no nos va a temblar el pulso a la hora de cerrar las exportaciones de carne. Supuestamente esto lo dijo la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien además, como dice en esta nota, también señaló un posible aumento de retenciones, como si no hubieran suficientes en el país de las retenciones y los impuestos, récord mundial. Pero bueno, analicemos qué es lo que dijo esta persona, que repito, secretaria de Comercio Interior, o sea, no lo dijo alguien cualquiera que no puede tener injerencia, justamente es quien podría llegar a hacer este tipo de cosas, y es algo de lo cual se ha venido hablando durante meses. Lo primero que se desprende es esta frase de: no nos va a temblar el pulso a la hora de cerrar las exportaciones de carne. Esto suena a algo dictatorial, algo que lo vimos en otros países de la región, como el famoso exprópiese. Entonces, que un gobierno venga a decir que quiere cerrar las exportaciones, en vez de abrirlas, en vez de abrirse al mundo, en vez de ver cómo mejorarlas, cómo aumentarlas, cómo vender más, se pretende lo opuesto. Esto es oscurantismo del siglo XXI. Es como que Argentina está actualmente sobrellevando un incendio y el gobierno lo único que hace es tirar desde un helicóptero litros y litros y litros de nafta. Y con eso no va a lograr ninguna solución, por el contrario va a empeorar todavía la economía y la situación que en teoría quería solucionar. Después habla de comportamientos especulativos. Justamente los comportamientos especulativos se deben a los problemas que ha generado el gobierno, la descoordinación de precios, la inflación, que según la definición es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, es decir, la inflación está generada por la cantidad de dinero que emite o no emite el Banco Central. Entonces no tiene absolutamente ningún tipo de injerencia los productores de carne, las carnicerías, los supermercados, no, todo es culpa del gobierno. Y obviamente que habrá algún tipo de especulación, pero una especulación lógica, porque habrá gente que, por ejemplo, dentro de su producción tiene que analizar si vender una X cantidad de cabezas de ganado o no, si va a alcanzarle para alimentarlos y eso se va a después justificar en los precios. Es una economía tan destruida, que ha sido tan golpeada en el último tiempo, que obviamente tiene que haber especulación, porque si un productor piensa que va a perder dinero, por ejemplo produciendo toda la comida para darle a las cabezas de ganado, y esto aplica en este caso, pero aplica para cualquiera también, tiene que especular en cierto sentido. De hecho, es como que hasta se ha transformado en una palabra mala, especular. Pero uno cuando va al supermercado y decide si en un supermercado X está un producto a 100 pesos y en el otro está a 120, uno está especulando, está viendo, bueno, en cuál me conviene más comprar. O espero unos días a ver si acá baja el precio, o si ahí sube, o si sale alguna promoción. Lo mismo con el dólar. Cualquier ciudadano argentino, díganme ustedes en los comentarios, está todo el tiempo especulando con el dólar. Si uno tiene que vender dólares para pagar alguna deuda, ve a ver, está un poquitito más alto, vendo. Si está muy bajo, espero un poquitito más. Y si uno quiere comprar dólares, lo inverso. Entonces, especular es parte de la vida, es parte del mercado, así funciona. Nos guste o no, es el funcionamiento. Entonces, me parece correcto
súper válido que un ganadero especule con los precios, porque si después no alcanza a pagar la siguiente camada, va a cerrar el negocio, se va a quedar, por ejemplo, sin la posibilidad capaz de alimentar las cabezas de ganado. Justamente no existe este tipo de especulaciones en los mercados que son más desregulados, que son libres, que tienen libertad de acción, que pueden hacer lo que deseen con su negocio y no estar dependiendo de las locuras de un gobierno. Y repito, no solo es importante esto del tema de la especulación, sino que aún más esto de que digan que no les va a temblar el pulso para cerrar las exportaciones. ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué país puede progresar de esa manera si se cierran las exportaciones? Imaginemos que, por ejemplo, por un problema del gobierno con las tecnológicas en Estados Unidos, el presidente dijera, bueno, vamos a cerrar las exportaciones de celulares, no se exportan más iPhones. Que en Chile pasara algo similar y el gobierno dijera, se prohíbe ahora exportar cobre, no se exporta más. Este tipo de cosas no pasarían en países razonables. Solamente pasan acá porque el gobierno vive en un oscurantismo absoluto de la economía. No entienden realmente cómo funciona. Es un problema de conocimiento básico económico. Estas cosas se deberían haber superado como las superaron tantos países que ya no hablan de estos temas. Y esta misma secretaria de Comercio, que además depende, como dice en esta nota, del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, dice que enfatizó lo siguiente, les leo. En un contexto así, la verdad que hay que avanzar con ciertas herramientas de la administración del comercio de este tipo de productos. Medidas que pueden ser subas de retenciones, encajes, cupos. Es decir, hay medidas que se pueden tomar y que realmente se están evaluando. No hay medidas que se puedan tomar de este tipo. Ese tipo de medidas se tomaron, sí, hace muchos años en la URSS, en la Unión Soviética, que quiso controlar mediante tablitas cada cosa de la economía y así le salió. Y podría mencionar unos cuantos países más que tomaron este tipo de situaciones, pero se imaginarán cuáles son, desmonetizarían el video solo con nombrarlo. Entonces es realmente ilógico que este tipo de cosas se estén planteando. Al contrario, lo mejor sería desregular lo más posible el mercado para que bajaran los costos, que producir carne sea más barato y hagan más competitivas a las empresas argentinas, pueden exportar más, no que se cierre la economía, que se cierren las exportaciones. No, al contrario, que se abran más, que se pueda exportar más, que sea más fácil exportar. Y entonces se va a poder competir con precios mejores en los mercados en los cuales se está buscando vender estos productos. Y a medida que se va aumentando esta producción, se va a ir generando nuevos puestos de trabajo, se va a ir mejorando la industria, que va a hacer obviamente bajar los costos, con nuevas tecnologías, nuevos procesos más avanzados. Y esto va a repercutir obviamente en que tengamos precios de carne más barata. Basta con ver, por ejemplo, ejemplos que sobran incluso hoy en día referente a los precios, por ejemplo, tecnológicos, que a medida que se fue aumentando la producción, que más se exportaba en un país, fueron bajando los costos en el mismo país donde se producía. Y eso repercutió en que la gente pudiera acceder a nuevos productos a menor precio y que también se armara un entorno más competitivo. Incluso en Argentina podríamos tener capaz más empresas que estén produciendo ganado, que estén produciendo carne, pero debe haber muchas que sin lugar a dudas cierran por todos los problemas económicos que genera el gobierno, que tampoco se ven tentados, que empresas de afuera que podrían venir a invertir acá se lo piensan 2, 3, 10 veces porque realmente es una locura venir a invertir a Argentina. Entonces estamos yendo por el camino opuesto, haciendo las cosas que van a empeorar lo que en teoría se quiere solucionar. Y miren cuál fue también la reacción del otro lado. El campo en alerta por la propuesta de cerrar las exportaciones de carne. CRA, que es la Confederación Rural Argentina, reclamó no volver a medidas que ya fracasaron. Fracasaron no solo en Argentina, esto ha fracasado en la historia de la humanidad. Y dirigentes de esta entidad, Confederaciones Rurales Argentinas, dice que se pronunciaron a favor de la implementación de políticas que generen previsibilidad. Ese es uno de los grandes problemas del país. No se sabe cuánto va a estar ni el dólar mañana, ni cuánto va a estar la inflación mañana. Entonces, ¿cómo pretenden saber cuánto van a poder producir y cómo no van a especular? Al revés, hace imprescindible especular para que un negocio pueda funcionar. Después dice además, y resuelvan los problemas de la macroeconomía, que sabemos que son un verdadero desastre, para dejar de lado recetas que ya fracasaron, como las medidas de intervención de los mercados, las amenazas y el autoritarismo. Repito, estas tres cosas las hemos visto a lo largo de la historia, en películas, leyendo un poco de lo que ha pasado en el mundo. Entonces, no lo repitamos, que esto nos ayuda acá. Y además, sin tener que irnos hasta otro continente, veamos qué es lo que pasó en Argentina. En esta misma nota, lo cita, lo pueden buscar ustedes mismos, el caso tan conocido para toda la gente, por lo menos en Argentina, del 2006. Dice, en el sector agropecuario está muy fresco el recuerdo del impacto que generó el cierre de las exportaciones de carne vacuna en 2006, que todavía no puedo creer que se cerraron las exportaciones. Pero bueno, cosas que pasan en el país.
se perdieron más de 12 millones de cabezas de ganado. La Argentina pasó del puesto 3 al 13 en el ranking de exportaciones mundiales. Top mundial de exportación de carne y caímos hasta el puesto 13. Esto es algo que se debería haber hecho hasta lo imposible para que no suceda. No se puede entender. Y después vemos la repercusión obviamente en la economía. Dice, cerraron más de 100 plantas frigoríficas, se perdieron 12.000 puestos de trabajo, aumentó la informalidad y se registró en el mercado interno una baja en el consumo. Claramente va a volver a pasar lo mismo. Esto es algo matemático, no tiene mucha más lógica. Y no puedo creer que el gobierno quiera implementar esto nuevamente, parece no haber entendido la receta. Incluso esta misma entidad, refiriéndose a lo que dijo esta persona del gobierno que mencionábamos antes, dijo lo siguiente: es una nueva embestida de viejas ideas para solucionar una situación que amerita un análisis sin dogmas ni demagogia. Claramente, los precios relativos están distorsionados, consecuencia de un proceso inflacionario de larga data, que obviamente es generado más por el gobierno, por el Banco Central, y que no encuentra cauce y afecta a los ingresos de toda la sociedad. Si a esto le sumamos además los niveles de pobreza e indigencia, toda la destrucción económica que dejó la mezcla de la pandemia, más las malas decisiones del gobierno, podemos darnos cuenta que obviamente la gente debe estar consumiendo menos carne que nunca. Y entonces, si el mercado está teniendo menos demanda que nunca, obviamente también va a modificar su oferta. Y si para colmo cerramos las exportaciones, cerramos un gran mercado que nos trae dólares, que trae divisas de afuera, que obviamente hace crecer la economía, lo que va a generar son cosas peores. Incluso después esta entidad menciona otra cosa que también es muy lógica y es lo que está pasando. En la Argentina todo aumenta, no solamente la carne, pero parece que nadie quiere hacerse cargo de la política económica actual. Tal cual, ni siquiera el mismísimo ministro de Economía pareciera querer hacerse cargo. Siempre se le echa la culpa a otro, que es el empresario malo y abusador, que son los inversores que vienen de afuera a querer llevarse todo, los especuladores financieros que quieren aprovechar la situación, los productores agropecuarios que quieren cobrarle de más a la gente y abusar con los precios. No pasa esto. ¿Por qué en otros países del mundo no pasa? Si esto es algo que podría en teoría pasar en cualquiera. O sea, es muy fácil querer subir los precios y bueno, se paga lo que sea. O sea, un kilo de carne en Argentina, si uno que se quisiera hacer rico, lo podría vender, no sé, a 3 millones de dólares, pero no se lo va a comprar nadie. Para eso existe la oferta y la demanda. La dirigencia de esta confederación rural dijo lo siguiente: el gobierno quiere hacer creer a la población que la exportación de carne es el factor desencadenante de su precio en el mercado interno, sin considerar abiertamente la incidencia inflacionaria y la presión fiscal. Y es que obviamente es más fácil decirle a alguien que desgraciadamente no tuvo instrucción, que capaz no terminó ni la secundaria ni hablar de haber ido a la universidad, ir y decirle que bueno, los precios están subiendo porque hay un productor malo, que es prácticamente una reencarnación en la tierra del demonio y que lo único que quiere hacer es quedarse con el dinero de la gente y poner precios abusivos. Y hay gente que va a creerse esto. Y es más difícil hablarles de inflación o hablarles de presión fiscal, de impuestos, entender cómo son las cadenas de pago, entender cómo es la estrategia que tiene que llevar una empresa para poder ser rentable. Y entonces es fácil convencer a la gente de este tipo de cosas. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan, qué es lo que creen de toda esta situación, cuál creen que podría ser la solución, y los que sean otros países también que estén sucediendo cosas similares, me gustaría que lo dejen en los comentarios para tener también una comparación de otro lugar. Y bueno, si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.